Muy bien, chicos. Ahora vamos al nivel intermedio. Ya hemos hecho en la primera parte lo que serían las series verbales. En esa segunda parte vamos a hablar de las eliminaciones de oración. Para desarrollar ese tipo de ejercicios hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, ubicar el tema, que es muy importante, la unidad temática o el tema, ¿no es cierto? Que es el asunto que aborda el propio texto. Y también es importante determinar el criterio, ¿no? Ustedes saben que existen tres tipos de criterios de eliminación de oraciones. Existe el criterio de redundancia, existe el criterio de disociación, existe el criterio de contradicción. ¿Correcto? Ahora, hay que recordar el criterio de redundancia, es el criterio donde yo elimino aquella oración que repite una información que ya ha sido manifestada. Pero en este caso, ¿no es cierto?, voy a eliminar no solamente la que repita, sino la que tenga menor información. ¿Correcto? Eso es importante. Cuando yo hablo de criterio de disociación, que también tiene el nombre de inadingencia, debo eliminar aquella oración o que se aleja del tema o que habla del mismo tema pero en otro sentido, desde otra visión o otra perspectiva. Y cuando elimino el criterio o cuando utilizo el criterio por contradicción, cuando elimino la oración por el criterio de contradicción, elimino esta oración porque esta información contradice lo que se ha trabajado en el resto de unidades informativas o oraciones. Entonces, lo primero que voy a hacer el día de hoy acá es hallar cuáles están las respuestas, pero hay que leer cada oración y hay que también determinar el criterio por el cual se está eliminando esa oración. Entonces, veamos, ¿correcto? Veamos. Es muy importante esto. A ver, dice, la noción de paroxismo que procede de la lengua griega se refiere a una exageración de algo. Estamos hablando del término paroxismo. Dice, el concepto suele emplearse con referencia a la expresión enardecida de una opinión o un sentimiento. Entonces, seguimos hablando de paroxismo. También aparece en el ámbito de la medicina. Bueno, también en este caso seguimos hablando del paroxismo. Dice, alude a la manifestación violenta de una enfermedad. A ver. Y eso también sigue hablando del paroxismo. Y dice la 5. Algunos fanáticos del fútbol manifiestan paroxismo. Pero aquí ya no estamos hablando del término paroxismo o a qué hace referencia o cuál sería la definición. En la 5 estamos hablando de alguna u otra manera del comportamiento de los fanáticos del fútbol. Correcto, que exageran cuando está al vitorear o alentar a su equipo preferido. Pero no estamos hablando del concepto o del término o de la definición de paroxismo. Por eso la alternativa correcta sería la B. Sería la 5. Y el criterio sería disociación. Disociación. ¿Correcto, profesor? ¿Por qué? Porque se está hablando de un tema diferente. Solamente se toca o se habla del término paroxismo, pero como adorno. Más bien. Entonces, por eso es que se debe eliminar la número 5. Es importante hallar la unidad temática, es importante hallar el tema para poder desarrollar de manera más fácil, ¿no?, los ejercicios. Vamos a la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice lo siguiente. Para la psicología, los hábitos son comportamientos que se repiten con una cierta regularidad, que se desarrollan sin que la persona tenga que razonar. En el ámbito de la geología, un hábito cristalino es la apariencia externa de un mineral. Estamos hablando, mira, en la primera se habla de la definición de hábito, pero en el aspecto psicológico. Ahora, en la número 2 se habla de la definición de hábito, pero del aspecto geológico. Ahora, el número 3 dice, el hábito, por lo tanto, permite describir cómo luce un mineral a nivel macroscópico. Sigue ahí hablando del hábito, pero desde el aspecto de la geología. Para la botánica, por su parte, el hábito hace mención a la forma de una especie vegetal determinada por su tallo, sus ramas y su textura en otras características. O sea que definitivamente todavía seguimos hablando del hábito, pero ya no desde el aspecto geográfico, sino estamos hablando del hábito, ¿no es cierto?, desde el aspecto ahora de la botánica. Dice, un hábito, ¿no? Dice, un hábito... Por último, es una distinción que identifica un orden militar y el nombre que en esta percibe, ¿no? Claro, ahora hablamos del hábito, pero en cuestión militar.
Claro, si definimos cuál es la unidad temática, podríamos decir que es el hábito desde diferentes definiciones. Lo que sucede es que en la número 3, ¿no es cierto?, todavía siguen hablando de la definición geográfica, mientras que nosotros hablamos de la definición biológica, de la definición psicológica, de la visión geológica, de la definición botánica y de la definición militar. O sea que, en definitiva, la respuesta correcta en la número 12 sería la alternativa C, porque especifica y profundiza más la definición geológica. Alternativa C, entonces se va la número 3. ¿Y el criterio sería cuál? Disociación, ¿correcto? O también inatingencia. Ahí está. Vamos a la pregunta número 13. En el campo del arte se conoce como realismo a la estructura estética que busca surgir como una imitación fiel de la naturaleza. Perfecto. Ahora estamos hablando de realismo. Al igual que la ciencia tiende a un mayor grado de objetividad, se sigue hablando del realismo del aspecto artístico. Puede hablarse del realismo pictórico. Los cuadros pretenden plasmar la realidad. Ya, perfecto. Sigue hablando del realismo, pero en el aspecto pictórico. También puede hablarse del realismo literario. Bueno, las obras intentan aportar un testimonio sobre una determinada época. Pero ahí hablamos del realismo literario. Hay una que no del realismo literario, sino más bien habla del realismo pictórico, ¿no es cierto? Entonces ahí la respuesta correcta sería la alternativa, sería la alternativa D. Porque en la D estamos dando una característica del realismo, no estamos hablando de cómo este se relaciona con las artes y cuáles son las condiciones para la presencia del realismo. Entonces la respuesta correcta aquí sería la alternativa C. La alternativa C, ¿no es cierto? En la 13 sería la alternativa D, solamente 2, ¿correcto? Y el criterio es disociación. Disociación. Estaba confundiendo con la 14. Ahora vamos a la 14. La 14 dice: los videojuegos son una forma de arte tan popular. En los últimos años han conseguido recaudaciones comparables con aquellas de la industria cinematográfica, a lo largo de los videojuegos. Sus estilos son variados, que van del increíble fotorrealismo a los juegos educativos y entrenadores virtuales. Su público ha crecido más de lo esperado y ha llegado a atraer a personas de todas las edades. En sus comienzos, estas creaciones estaban lejos de ser consideradas dignas de ser expuestas en un museo, ¿no? Hablamos en todo caso de los videojuegos y su repercusión. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Lo que sucede es que, ¿no es cierto?, estamos hablando de la importancia de los videojuegos. En cambio, el número 5 me dice: en su comienzo estas creaciones estaban lejos de ser consideradas dignas de ser expuestas en un museo, ¿no es cierto? O sea, está de alguna u otra manera contradiciendo lo que, o mejor dicho, no está dando una condición positiva a los videojuegos, ¿no? Entonces, la alternativa correcta sería la D también, la 5. Pero acá sería la 5. Y eso sería por disociación. Disociación. Habla de, claro, habla de los videojuegos, pero desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Y la pregunta 15 dice: la deontología profesional se aplica al periodismo, entre otros campos. Los periodistas, de acuerdo con la deontología, deben manejarse siempre con datos contrastados, deben confirmar la veracidad de aquello que informan, proteger a las fuentes que les suministran datos. Asimismo, no deben citar contenidos sin mencionar quién es el autor del material, entre otros principios. Si un periodista viola estos criterios, pueden recibir distintos castigos, según las normas internas del medio de comunicación en el que trabaja. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir en todo caso, ¿no es cierto?, que si un periodista viola estos criterios, ¿no es cierto?, en todo caso puede recibir ciertos castigos determinados, ¿no es cierto? Entonces podemos manifestar y podemos decir que estamos hablando de la deontología profesional. Pero podemos decir que en
la número 1 se habla de la definición de la deontología, pero aplicada al periodismo. Mientras que la número 2 me está hablando de cómo los periodistas conforman su información, cómo investigan, cómo hacen sus actividades. Por eso que la respuesta de la número 15 sería la 1. Alternativa A, ¿no es cierto? Se va a la número 1 y sería por disociación. ¿Correcto? Ahí está. Hasta aquí hemos llegado con revisión de oraciones y ahora tenemos que desarrollar los textos. ¿Correcto, chicos?